Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 conformado por Mabel, Nicolás, Gabriel, Devani y yo, Sergio. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas sociales más presentes y más preocupantes en nuestro país, la inseguridad en México. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad pues es un problema que mucha gente tiene al salir de la casa o incluso en sus escuelas o incluso en sus grupos de amigos. Pero no es solo una estadística o una nota más en las noticias, es una realidad que en realidad afecta la vida cotidiana de millones de personas a lo largo de estos años. Este problema se ha convertido... Ah, pero... se ha convertido en uno de los principales retos sociales gubernamentales porque impacta directamente en nuestra tranquilidad, en nuestras oportunidades y nuestro futuro como sociedad. Cuando hablamos de la inseguridad no solo nos referimos a delitos como robos exteriores o secuestros, también estamos hablando de percepción de miedo, lo de la falta de confianza de autoridades, que en realidad en México sí ocurre muchas veces, y del sentimiento constante de vulnerabilidad en sí mismo que sienten muchas comunidades. En México la inseguridad se ha vuelto un elemento que modifica nuestras rutinas desde evitar ciertas calles, ciertas colonias, horarios, especialmente en la noche, y pues ahí a veces en lugares donde se puede visitar. Este conflicto social se relaciona con problemas más profundos como la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción y el crecimiento de crimen organizado. Todo esto crea un círculo en el que muchas personas sienten que no tienen protección suficiente y en el que instituciones a veces no logran garantizar justicia ni seguridad. Además, la seguridad no afecta a todos de la misma manera. Hay estados, colonias y grupos sociales con mayor exposición al riesgo, lo que hace que este problema sea también una cuestión de derechos humanos, porque todos deberíamos tener el derecho básico de vivir con tranquilidad. Lo que queremos es lograr con esta presentación comprender mejor las causas, las consecuencias y las posibles soluciones que como sociedad podemos impulsar. A lo largo del análisis, cada integrante de mi equipo abordará un aspecto distinto y punto para entender el fenómeno de visión más completa y más realista de diferentes opiniones de mis compañeros. En mi caso, yo quiero hablar sobre cómo la inseguridad afecta directamente nuestra vida diaria. Muchas veces creemos que solo sucede en grandes ciudades o en zonas conflictivas, pero la realidad es que todos en algún momento hemos cambiado hábitos por miedo. Evitar caminar solo, salir más temprano, revisar varias veces la puerta o incluso dejar de visitar ciertos lugares. Esto muestra que la inseguridad no solo se vive en los hechos violentos, sino también en la forma que los limita. Este problema se vuelve un motivo importante porque nos roba algo tan sencillo y tan valioso como la libertad de movernos sin sentido. Mi postura se centra en la desconfianza que existe hacia las instituciones encargadas de protegernos. Muchas personas pues se sienten que denunciar pues no sirve para nada o que las autoridades no hacen nada, pues tampoco que actúan de una forma rápida ni justa. Esta falta de credibilidad pues provoca que la gente deje de buscar ayuda y que los delitos no se reporten y que el problema crezca sin control cuando la población pues no confía en quien debe de cuidarlos. Las inseguridades se vuelven todavía más fuertes y por eso creo que es un motivo fundamental. O sea, sin instituciones confiables pues es muy difícil avanzar hacia una solución real. Yo quiero hablar sobre las consecuencias sociales y emocionales que causa la inseguridad. Más allá de los daños materiales, muchas personas viven con el miedo constante, ansiedad y estrés. Familias enteras cambian su forma de vivir
Además, cuando una comunidad se acostumbra a la violencia, se rompe la convivencia, la confianza entre los vecinos y el sentido de unión. Esto afecta a la forma en que crecemos, nos relacionamos y vemos el mundo. Por eso considero que este es un motivo esencial. La inseguridad no solo afecta al cuerpo, sino que también afecta a la mente y el tejido social. Pero bueno, los jóvenes también son responsables. Hay quienes dicen que muchos jóvenes se involucran en la inseguridad porque ellos mismos se lo buscaron, como dicen, pero ese argumento ignora totalmente las condiciones sociales de fondo. No se puede culpar a toda una generación cuando muchos jóvenes no tienen acceso a oportunidades, espacios seguros y apoyo institucional. Por eso se señala a los jóvenes, solo estigmatizan y no resuelven nada. Yo reafirmo mi postura sobre la inseguridad que afecta más a los jóvenes porque limitan sus oportunidades y los expone a riesgos que no eligieron. Algunas personas dicen que la inseguridad está exagerada porque no todos los días vivimos un delito grave o porque si no te metes en problemas nada te pasa. Pero esa idea ignora las experiencias reales de la mayoría. Aunque no vivamos violencia extrema a diario, sí vivimos el miedo, las preocupaciones y los cambios en nuestra rutina. No es exageración cuando las familias tienen que modificar su forma de vivir para sentirse seguras. Reafirmo mi postura, la inseguridad se afecta nuestra vida diaria y minimizarla no ayuda a mejorar. Pues también se escucha mucho que la culpa de la seguridad pues es de la gente porque pues no confía en las instituciones. Sin embargo, pues la confianza no se exige, se gana. Pues la realidad es que muchos casos pues quedan sin resolver y muchas denuncias pues no avanzan. No es desconfiar por gusto, es desconfianza basada en experiencias ya repetidas y reafirmo mi postura. Si las instituciones no demuestran eficiencia y transparencia, pues no podemos esperar que la población confíe ciegamente. La mejora debe venir desde adentro. Hay quienes creen que el miedo o la ansiedad causada por la inseguridad se pasa con el tiempo o que solo afecta a quienes hayan vivido un delito directamente. Pero esto no es cierto. La inseguridad deja huellas en las comunidades enteras, limita la convivencia, genera estrés constante y cambia la forma en que las personas se relacionan. No es algo pasajero, es un impacto profundo y constante. Yo reafirmo mi postura. La inseguridad afecta tanto emocional como socialmente y ese daño, minimizar ese daño solo agrava el problema. Pero bueno, yo quiero enfocarme en un punto que me parece muy importante, cómo la inseguridad afecta a los jóvenes. Muchos de nosotros crecimos escuchando historias de robos, desapariciones o violencias, y eso genera una sensación de incertidumbre sobre nuestro futuro. La falta de espacios seguros limita el acceso a oportunidades, al deporte y al estudio, y hasta al trabajo. Además, en algunos lugares la presencia del crimen organizado puede presionar a jóvenes a involucrarse en actividades ilegales. Como representante de la instancia gubernamental, después de escuchar los argumentos presentados por cada miembro del equipo y analizar los motivos, contrapuntos y perspectivas sobre el tema, sobre el problema de la inseguridad en México, emito el siguiente veredicto. Este análisis es
se fundamenta en los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y en el marco de la legislación vigente, especialmente aquella relacionada con el desarrollo sostenible y protección de las comunidades. En primer lugar, debemos reconocer que la inseguridad es un fenómeno multifactorial, resultado de desigualdades sociales, falta de oportunidades, instituciones debilitadas y una creciente presión ambiental en diversas regiones del país. La visión tradicional que intenta abordar este problema únicamente desde un enfoque policíaco ya no es suficiente. Para construir una solución sólida, necesitamos un enfoque integral que contemple el bienestar social, la protección de recursos y el fortalecimiento de las instituciones y cumplimientos de la ley. Desde el principio de la sustentabilidad, entendemos que un país solo no puede considerarse estable cuando garantiza condiciones adecuadas para que las comunidades puedan desarrollarse a largo plazo. Esto incluye acceso a servicios básicos, educación, movilidad, espacios limpios y seguros, y una convivencia equilibrada entre la población y su entorno. Cuando las comunidades carecen de servicios, áreas verdes, infraestructuras adecuadas o oportunidades económicas, el riesgo de inseguridad crece. La falta de sustentabilidad crea ambientes donde la violencia se puede normalizar. Por eso, cualquier programa de seguridad debe estar acompañado por acciones que fortalecen el tejido social y mejoran el entorno urbano, desde alumbrado público hasta espacios recreativos, transporte accesible y políticas de reducción de contaminación y mejor manejo de residuos. Un ambiente sano no solo reduce riesgos, también promueve la cohesión y bienestar. En cuanto a la responsabilidad social, el Estado reconoce que no basta castigar los delitos. También debe prevenir mediante políticas que reduzcan desigualdades y habrán oportunidades. La inseguridad afecta especialmente a jóvenes, niños, mujeres y comunidades marginadas. Es nuestra responsabilidad asegurar que todas las personas, independientemente de su contexto, cuenten con herramientas para desarrollarse lejos de la violencia. Esto incluye fortalecer programas de educación, impulsar actividades culturales, deportivas y asegurar que las comunidades cuenten con entornos seguros donde los jóvenes crecer sin miedo. La responsabilidad social implica que el gobierno, la sociedad civil y el sector privado colaboren para construir soluciones reales. Nadie es capaz de resolver la inseguridad por sí solo. Por otro lado, debemos considerar también los principios de legislación ambiental y derechos humanos, que establecen que todas las personas tienen un derecho a un medio ambiente sano, a la movilidad segura y a la protección de integridad física en muchas regiones del país. La inseguridad se relaciona con la explotación ilegal de recursos, contaminación, deforestación y un indebido del territorio. Aquí es donde la legislación ambiental se vuelve un recurso clave. La protección del entorno es también una forma de proteger la población. Cuando el territorio se respeta, se regula y se gestiona adecuadamente, y disminuyen los conflictos sociales y se fortalecen las condiciones de seguridad, la ley no solo tiene la función de sancionar, sino también de prevenir situaciones que pueden detonar violencia, como la explotación desmedida, los asentamientos irregulares, la contaminación o el manejo inadecuado de tierras y recursos comunitarios. Por lo tanto, el veredicto establece que la seguridad debe abordarse desde una visión integral basada en 3 ejes. 1. Fortalecimiento de instituciones para garantizar confianza, transparencia y eficiencia en la atención de los delitos. 2. Desarrollo sustentable, promoviendo entornos urbanos seguros, limpios y funcionales que reduzcan riesgos y mejoren la convivencia. 3. La responsabilidad social compartida, impulsando programas que apoyen grupos vulnerables, especialmente jóvenes, para alejarlos de contextos del riesgo. Concluyendo, reafirmando que la inseguridad no es un problema aislado, sino un reflejo de fallas estructurales que podemos abordar mediante políticas públicas responsables, sustentables, alineadas al marco legal. El compromiso del Estado es claro: garantizar condiciones dignas, seguras y sostenibles para todas las personas, trabajando de la mano con la sociedad
y respetando siempre la legislación que protege tanto a la población como el entorno que habitamos. Para concluir con nuestra presentación, quiero retomar las ideas principales que surgieron a partir de las posturas y análisis de cada integrante del equipo, así como los acuerdos a los que llegamos durante el desarrollo de este trabajo. Primero, comprendemos que la inseguridad en México es un problema complejo que no puede explicarse desde una sola causa ni resolver con una sola estrategia. Tal como escuchamos, la inseguridad afecta nuestra vida diaria, limita oportunidades de los jóvenes, debilita la confianza de las instituciones y provoca afectaciones emocionales y sociales profundas. Esta visión nos permitió entender que la seguridad no solo es un fenómeno externo, sino algo que atraviesa la vida cotidiana de las familias, comunidades y el futuro del país, y amistades, y a veces en salones. Segundo, coincidimos en que en este se puede minimizar el problema, que no se puede minimizar el problema. No basta con decir que la situación está exagerada o que depende únicamente de evitar malas decisiones o la falta de oportunidades y la desigualdad son factores reales que muchas personas viven diariamente y que no se pueden ignorar, pero pues da igual. También encontramos un punto común, la importancia de las instituciones. Si queremos avances reales, se necesita fortalecer la confianza pública mediante acciones concretas, transparentes y eficientes. No se puede pedir confianza cuando no existe un respaldo resultado de visibles, pues si no, pues ¿cómo se puede hacer? Además, recordamos que la inseguridad afecta no solo físicamente, sino emocionalmente y que esto impacto tiene consecuencias en la convivencia, la salud mental y en la forma en las comunidades que relacionan entre sí. Por eso cualquier solución puede considerar el bienestar y comunitario. Finalmente, coincidimos en que la solución implica un esfuerzo conjunto. Eso incluye políticas públicas más firmes, entornos urbanos más seguros, oportunidades para jóvenes y participación activa de la sociedad. No sé construcción de un país más seguro. No se trata de esperar a que alguien más resuelva el problema, sino entender que formamos parte de la construcción de un país más seguro. Con esto cerramos esta presentación reafirmando que la seguridad es un derecho y responsabilidad compartida. Solo con colaboración, conciencia y compromiso podremos avanzar hacia una realidad más tranquila, justa y sostenible para todos. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.